¿Alguna vez sentiste que estuviste a punto de perderlo todo, pero algo inexplicable te detuvo? Un momento, una decisión, un segundo que cambió todo, y nunca entendiste por qué. Tal vez pensaste que fue suerte, tal vez creíste que fue coincidencia, pero hoy quiero que consideres algo más profundo, algo eterno. Dios te salvó, y no lo sabías. Hay veces en la vida donde el peligro no se ve, donde las batallas no son visibles, donde los ataques no son físicos, pero son reales. Y en medio de todo eso, hay una mano invisible que interviene, que protege, que desvía el camino. Una mano que no siempre reconocemos. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a dejar tu like, compartirlo con alguien que lo necesite y escribir en los comentarios esta frase: Dios me ha guardado aún sin darme cuenta. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que ves tu vida para siempre. Ahora sí, comencemos. Parte 1. La salvación invisible que te ha sostenido. Imagina por un momento que tu vida es como un camino largo, lleno de decisiones, cruces, puertas que se abren y otras que se cierran. Cada día avanzas sin ver todo el panorama, sin conocer todos los peligros que existen más adelante. Caminas confiando en lo que ves, pero no en todo lo que realmente está ocurriendo. La Biblia nos enseña algo profundo, algo que muchas veces pasamos por alto. Dios no solo salva cuando lo pedimos, también guarda cuando ni siquiera sabemos que estamos en peligro. En el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 11 y 12, se nos dice que Él enviará a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos y que nos sostendrán en sus manos para que no tropecemos. Esto no es poesía vacía, es una declaración espiritual. Significa que hay momentos en tu vida en los que estuviste a punto de caer y no caíste. Momentos en los que una decisión pudo haberte destruido, pero algo te hizo detenerte. Situaciones donde estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y aún así, saliste ileso. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba allí antes que tú. Muchas personas piensan que la salvación es solo un evento final, algo que ocurre cuando uno entrega su vida a Cristo. Pero la realidad es que la salvación también es un proceso continuo de protección, de intervención divina, de amor silencioso. Dios no solo salva tu alma, también guarda tu historia. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. Dios te ha estado protegiendo incluso en los momentos en que tú estabas lejos de Él. Tal vez hubo etapas donde no orabas, donde no buscabas a Dios, donde tomaste decisiones impulsivas, peligrosas, incluso autodestructivas, y sin embargo, aquí estás, respirando, escuchando este mensaje, vivo. Eso no es casualidad. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, se nos recuerda que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Eso significa que incluso cuando fallaste ayer, Él decidió darte otro día. Incluso cuando no lo merecías, Él te sostuvo. La salvación invisible de Dios no siempre se siente como un milagro espectacular. A veces se manifiesta en lo cotidiano. Un retraso que evitó un accidente, una conversación que te hizo cambiar de dirección, un no que en su momento dolió, pero después entendiste que te protegió. Dios obra en lo oculto, y lo hace porque su amor no depende de tu perfección, sino de su naturaleza. Ahora bien, hay algo aún más profundo que debemos entender. Esta protección no es aleatoria, no es un simple acto aislado. Tiene un propósito. Dios te ha guardado, porque tu historia aún no ha terminado. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios dice algo poderoso. Antes de formarte en el vientre ya te conocía, y antes de que nacieras ya te había apartado. Esto significa que tu vida no comenzó cuando naciste, comenzó en el corazón de Dios. Y si Él te pensó, si Él te diseñó, si Él te llamó, entonces cada vez que te protegió sin que lo supieras, lo hizo porque hay algo en ti que aún debe cumplirse. Tal vez no lo ves ahora, tal vez no entiendes el propósito, pero el hecho de que sigas aquí
es evidencia de que Dios no ha terminado contigo. Hay personas que han pasado por situaciones extremas, enfermedades, accidentes, pérdidas, momentos de oscuridad profunda, y aún así algo dentro de ellas resistió. Ese algo no es casualidad, es gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es cuando Él interviene no porque lo hayas ganado, sino porque te ama. Y esa gracia ha estado contigo más veces de las que puedes contar. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas decisiones tomaste que pudieron haberte destruido? ¿Cuántos caminos evitaste sin saber que eran peligrosos? ¿Cuántas veces algo no salió como querías, pero en realidad te estaba protegiendo? Dios estaba allí, no haciendo ruido, no imponiéndose, pero guiando, cuidando, preservando. La teología cristiana nos enseña que Dios es omnisciente, omnipresente y soberano. Eso significa que Él lo sabe todo, está en todo lugar y tiene control sobre todo. Entonces, si Él lo sabe todo, también sabía cada peligro que ibas a enfrentar. Si Él está en todo lugar, también estuvo en cada momento crítico de tu vida. Y si Él tiene el control, entonces nada que haya pasado fue fuera de su conocimiento. Esto no significa que Dios cause el mal, pero sí significa que puede protegerte en medio de él, y muchas veces lo hizo sin que te dieras cuenta. Hay una historia en la Biblia que refleja esto de manera poderosa. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, el profeta Eliseo ora para que su siervo pueda ver lo que normalmente está oculto. Y cuando sus ojos son abiertos, ve que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que parecía una situación de peligro, en realidad estaba rodeado de protección divina. Así es tu vida. Lo que tú no ves, Dios sí lo ve. Y lo que tú no puedes controlar, Él lo guarda. Tal vez hoy estás comenzando a entender algo que antes no habías considerado. No llegaste hasta aquí solo. No fue solo tu esfuerzo. No fue solo tu inteligencia. No fue solo tu suerte. Fue Dios actuando en silencio. Y esta revelación cambia todo. Porque cuando entiendes que Dios te ha salvado sin que lo supieras, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver tu pasado con otros ojos. Empiezas a reconocer señales donde antes veías coincidencias. Empiezas a darte cuenta de que nunca estuviste solo. Y si Dios te ha guardado en el pasado, también puede guiarte en el presente. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Qué significa vivir consciente de esa protección? ¿Qué cambia cuando ya no ignoras la mano de Dios en tu vida? Eso es lo que vamos a descubrir en la siguiente parte, donde profundizaremos en el fundamento bíblico de esta verdad y cómo se aplica directamente a tu vida hoy. Parte 2. El fundamento invisible de la protección divina. Hay una diferencia profunda entre creer que Dios existe y entender cómo actúa en tu vida. Muchos saben de Dios, han escuchado su nombre, han leído versículos, incluso han orado en momentos difíciles. Pero pocos han detenido su vida lo suficiente como para reconocer que detrás de cada detalle, de cada giro inesperado, de cada casualidad, hay un fundamento espiritual que sostiene todo. Ese fundamento es la soberanía de Dios. La Biblia enseña que Dios no es un espectador distante. No es una fuerza pasiva que observa desde lejos. Él está involucrado, activo, presente en cada momento de tu existencia. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Esto revela una verdad poderosa. Puedes planear, puedes decidir, puedes avanzar, pero hay una guía superior que está ordenando tu camino incluso cuando no lo percibes. Y esto no es para quitarte responsabilidad, sino para mostrarte que no estás a la deriva. Dios no improvisa contigo. Desde antes de que nacieras, Él ya conocía cada uno de tus días. En el Salmo 139, versículo 16, está escrito que todos los días de nuestra vida ya estaban escritos en su libro antes de que existiera uno solo de ellos. Esto cambia completamente la manera en que entiendes tu historia, porque si tus días ya estaban en su conocimiento, entonces cada vez que algo no salió como esperabas, no fue una falla en el plan de Dios. Fue parte de algo que tú aún no comprendías.
La protección divina no siempre evita los problemas, pero sí evita que los problemas te destruyan. Y aquí es donde entra una de las doctrinas más hermosas de la fe cristiana, la providencia de Dios. La providencia es la forma en que Dios cuida, sostiene y gobierna todo lo creado. No solo los grandes eventos, sino también los pequeños detalles. Es Dios obrando detrás de escena. Es Él alineando circunstancias, cerrando puertas, abriendo caminos, colocando personas en momentos exactos, quitando lo que parece bueno pero en realidad no lo es. Tal vez recuerdas una etapa de tu vida donde algo que deseabas con todo tu corazón no se cumplió. Oraste, insististe, esperaste, pero no sucedió, y en ese momento sentiste frustración. Tal vez incluso pensaste que Dios no te escuchó, pero con el tiempo viste algo. Entendiste que si eso hubiera ocurrido, tu historia habría sido diferente, tal vez más dolorosa, tal vez más confusa, tal vez más lejana del propósito que hoy comienzas a ver. Eso también fue salvación. No todo lo que Dios te da es visible, y no todo lo que te niega es una pérdida. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se declara que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las fáciles, no solo las que entiendes, todas. Esto significa que incluso los momentos donde no viste a Dios, Él estaba obrando. Incluso en tus errores, Él estaba redirigiendo. Incluso en tus caídas, Él estaba sosteniendo. La protección de Dios no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. Y esa fidelidad no cambia. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, se nos dice que si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Eso significa que incluso cuando tú te alejaste, Él no se apartó de su propósito contigo. Incluso cuando dejaste de buscarlo, Él no dejó de cuidarte. Y esto no es una excusa para vivir sin dirección. Es una invitación a reconocer el amor constante de Dios. Porque cuando entiendes que has sido protegido sin merecerlo, algo cambia dentro de ti. Ya no ves tu vida como una cadena de errores, sino como una historia sostenida por la gracia. Ya no te defines por lo que hiciste mal, sino por lo que Dios ha hecho a pesar de eso. La doctrina también nos enseña que Dios utiliza incluso lo que parece negativo para cumplir su voluntad. En la historia de José, en el libro de Génesis, vemos cómo fue vendido por sus hermanos, traicionado, acusado injustamente y encarcelado. Todo parecía un desastre, pero al final, cuando se reencuentra con sus hermanos, dice algo impresionante en Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que parecía destrucción era dirección. Lo que parecía pérdida era preparación. Lo que parecía abandono era protección disfrazada. Así también ha sido contigo. Hay cosas que dolieron, pero te formaron. Hay puertas que se cerraron, pero te protegieron. Hay personas que se fueron, pero evitaron algo peor. Dios no desperdicia nada. Cada experiencia, cada proceso, cada momento, ha sido parte de una obra mayor que aún se está desarrollando. Y aquí hay algo que necesitas entender profundamente. La protección de Dios no es solo externa, también es interna. No solo te ha guardado de cosas que pudieron pasarte, también te ha sostenido en lo que sí te pasó. Tal vez atravesaste momentos de tristeza profunda, momentos donde sentías que no podías más, donde la carga era demasiado pesada. Y sin embargo, resististe, no porque fueras fuerte, sino porque Dios te sostuvo desde adentro. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa. No que nunca habrá dificultad, sino que nunca estarás solo en ella. Y si hoy estás aquí, escuchando este mensaje, es porque esa promesa sigue vigente en tu vida. Dios no solo te protegió antes, te sigue protegiendo ahora. Tal vez no lo ves claramente, tal vez aún hay preguntas sin respuesta, tal vez hay situaciones que no entiendes. Pero hay algo que sí es claro.
no has sido abandonado. Y este entendimiento no es solo teórico, es transformador. Porque cuando empiezas a reconocer la providencia de Dios en tu vida, comienzas a vivir de manera diferente. Empiezas a confiar más, empiezas a temer menos, empiezas a soltar el control y a descansar en su dirección. Ya no necesitas entender todo para saber que Él está obrando. Y esa confianza no nace de la emoción, nace de la revelación, de saber que cada vez que pensaste que estabas solo, no lo estabas. De entender que cada vez que creíste que era el final, Dios estaba preparando un nuevo comienzo. La salvación invisible no es un concepto, es una realidad constante. Y cuanto más la comprendes, más te acercas al corazón de Dios. Porque comienzas a ver su mano en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que antes ignorabas. Empiezas a vivir con una conciencia espiritual más profunda. Y eso cambia la forma en que tomas decisiones, en que enfrentas problemas, en que interpretas tu pasado. Ya no eres una persona que simplemente sobrevive. Eres alguien que ha sido guardado con propósito. Y si has sido guardado, es porque hay algo que aún debe cumplirse. Ese propósito no es casual, no es genérico, es personal. Dios no protege sin intención. Y en la siguiente parte, comenzaremos a descubrir cómo esta verdad se traduce en tu vida diaria. Cómo puedes vivir consciente de esta protección. Cómo fortalecer tu fe, tu oración y tu comunión con Dios para no solo ser guardado, sino también guiado. Parte 3. Vivir consciente de la protección de Dios. Hay una diferencia entre ser protegido y vivir consciente de que estás siendo protegido. Durante mucho tiempo has sido guardado sin darte cuenta. Dios ha intervenido en momentos clave, ha desviado peligros, ha sostenido tu vida. Pero todo eso ocurrió en silencio, sin que lo percibieras completamente. Ahora, el siguiente paso es más profundo. No se trata solo de reconocer lo que Dios hizo, sino de comenzar a vivir cada día con la certeza de que Él sigue haciéndolo. Porque cuando tomas conciencia de la protección divina, tu manera de vivir cambia. Ya no avanzas con miedo constante, sino con una confianza firme. Ya no tomas decisiones desde la desesperación, sino desde la fe. Ya no ves el futuro como una amenaza, sino como un territorio donde Dios ya está presente. La fe no es ignorar los problemas. La fe es saber que, en medio de ellos, Dios te sostiene. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que, aunque no veas la protección de Dios en todo momento, puedes vivir con la seguridad de que está allí. Y esa seguridad se fortalece con algo esencial, la comunión con Dios. No puedes vivir consciente de alguien con quien no te relacionas. La oración no es solo pedir ayuda cuando hay problemas. Es construir una conexión constante. Es abrir el corazón, hablar con sinceridad, escuchar en silencio, permanecer. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de soledad para orar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, se menciona que Él se retiraba a lugares solitarios para tener comunión con el Padre. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Cuando oras, no solo estás hablando, estás alineando tu vida con la voluntad de Dios. Y en esa alineación, comienzas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a notar cómo Dios guía tus decisiones, cómo pone inquietud en tu corazón cuando algo no es correcto, cómo trae paz cuando estás en el camino adecuado. Esa paz no es emoción, es dirección. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos dice que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Gobernar significa tomar control. Cuando la paz de Dios gobierna tu vida, se convierte en una señal, en una guía interna que te ayuda a discernir. Muchas veces, la protección de Dios no vendrá en forma de un evento espectacular, sino como una incomodidad que no entiendes, una sensación que te dice que no sigas por ese camino, una voz interna que te invita a detenerte. Eso también es Dios cuidándote, pero para reconocerlo, necesitas estar conectado. La lectura de la palabra también es fundamental. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una guía viva.
En el Salmo 119, versículo 105, se dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Una lámpara no ilumina todo el camino, ilumina el siguiente paso, y eso es suficiente. Dios no siempre te mostrará todo el futuro, pero siempre te dará la luz necesaria para avanzar correctamente. Cuando lees la palabra, tu mente se renueva. Tus pensamientos se alinean. Tu perspectiva cambia. Empiezas a ver la vida no desde el temor, sino desde la verdad. Y esa verdad te protege. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre de decisiones impulsivas, libre de engaños, libre de caminos que parecen buenos, pero no lo son. Porque muchas veces el mayor peligro no es lo evidente, sino lo que parece correcto. Por eso vivir consciente de la protección de Dios implica desarrollar discernimiento. Discernir es ver más allá de lo superficial. Es entender que no todo lo que brilla es bueno, que no toda oportunidad viene de Dios, que no todo camino fácil es el correcto. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, se nos advierte que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitas la guía de Dios. No solo para grandes decisiones, sino para lo cotidiano. ¿Con quién te relacionas? ¿Qué decisiones tomas cada día? ¿Qué pensamientos alimentas? ¿Qué puertas decides abrir? Todo eso forma parte de tu vida espiritual, y en cada una de esas áreas, Dios quiere guiarte. Pero hay algo más. Vivir consciente de la protección de Dios también implica confiar incluso cuando no entiendes. Habrá momentos donde no verás claridad, donde las cosas no tendrán sentido, donde orarás y no recibirás respuestas inmediatas. En esos momentos es fácil volver al miedo. Es fácil pensar que estás solo, pero es ahí donde la fe madura. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. No apoyarte en tu propia prudencia significa aceptar que no siempre tendrás todas las respuestas, pero aún así decides confiar. Y esa confianza abre la puerta a una vida diferente. Una vida donde no dependes de las circunstancias para tener paz. Una vida donde no necesitas controlar todo, porque sabes quién está en control. Esa es la diferencia entre alguien que solo cree y alguien que camina con Dios. Y cuando comienzas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Empiezas a tener una sensibilidad espiritual mayor. Empiezas a reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Empiezas a evitar situaciones que antes no discernías. No porque tengas miedo, sino porque estás siendo guiado. Y esa guía es una forma constante de protección. Dios no solo te guarda del peligro, también te enseña a no acercarte a Él. Ese es el crecimiento espiritual. Pasar de ser alguien que necesita ser rescatado constantemente a alguien que aprende a caminar con sabiduría. Y esa sabiduría no viene de la experiencia humana, viene de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, y Él la dará abundantemente. Dios quiere darte esa sabiduría, no para que vivas con miedo, sino para que vivas con propósito. Porque cuando sabes que has sido protegido y comienzas a vivir consciente de ello, tu vida deja de ser una reacción a lo que sucede y se convierte en una respuesta a la guía de Dios. Ya no solo sobrevives, avanzas. Ya no solo evitas caer, aprendes a caminar firme. Y en ese proceso, tu relación con Dios se profundiza. Deja de ser algo ocasional y se convierte en algo constante. Empiezas a hablar con Él en medio del día, a consultarlo en tus decisiones, a agradecer incluso en lo pequeño. Y esa conexión te mantiene alineado, porque cuanto más cerca estás de Dios, más claro ves el camino. Y cuanto más claro ves el camino, menos tropiezas. No porque seas perfecto, sino porque estás siendo guiado. Y esa guía es una expresión continua de su amor. Un amor que no solo te salvó, sino que te sigue sosteniendo. Ahora bien, hay momentos donde esta protección se hace evidente de formas sorprendentes. Situaciones donde claramente puedes ver que Dios intervino, donde su mano fue innegable.
En la siguiente parte vamos a explorar ejemplos bíblicos donde la protección de Dios fue visible, clara, poderosa. Historias que reflejan lo que también ha ocurrido en tu vida, aunque de formas diferentes. Parte 4. Cuando la protección de Dios se vuelve evidente a lo largo de la Biblia, hay momentos donde la protección de Dios no es silenciosa, sino visible, innegable, imposible de ignorar. Son historias donde el peligro era real, inmediato, inevitable, y aún así, Dios intervino. Estas historias no están ahí solo para ser recordadas, están ahí para revelarte cómo Dios actúa, porque el mismo Dios que protegió en el pasado es el mismo que te ha protegido a ti. Una de las historias más impactantes se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron lanzados a un horno de fuego ardiente por negarse a inclinarse ante una imagen. El castigo era claro: morir quemados. El fuego era tan intenso que incluso los hombres que los arrojaron murieron por el calor. Humanamente no había salida, pero algo ocurrió. El rey Nabucodonosor, al observar el horno, vio algo que no esperaba. No vio 3 hombres consumidos por las llamas. Vio 4 hombres caminando en medio del fuego, sin daño alguno. Y dijo que el cuarto tenía apariencia semejante a un hijo de los dioses. Dios no evitó que entraran al fuego, pero sí evitó que el fuego los destruyera. Esto es clave. La protección de Dios no siempre te saca del problema, pero te preserva dentro de él. Y si miras tu vida con atención, encontrarás momentos similares. Situaciones donde entraste en algo difícil, pero saliste de una manera que no puedes explicar. No fue tu capacidad, fue la presencia de Dios contigo. Otra historia poderosa está en Daniel capítulo 6. Daniel fue lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios. Era una sentencia de muerte. Los leones estaban allí. El peligro era real. No había forma de escapar. Pero Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel pasó la noche en un lugar que debía haber sido su final, pero fue preservado. Y cuando salió, no tenía ni una sola herida. Esto no es solo una historia antigua, es una revelación espiritual, porque hay momentos donde tú también estuviste rodeado de situaciones que pudieron destruirte, pero no lo hicieron. Relaciones que pudieron marcarte para siempre, pero no lo lograron. Decisiones que pudieron arruinar tu vida, pero no lo hicieron. Circunstancias que parecían inevitables, pero algo cambió. Dios cerró la boca de aquello que quería dañarte. También vemos esto en el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, cuando salieron de Egipto, llegaron a un punto sin salida. Delante de ellos estaba el mar. Detrás de ellos, el ejército egipcio. No había escapatoria. El miedo era real. La desesperación también. Pero Dios abrió el mar. No solo los protegió, hizo un camino donde no lo había. Y cuando cruzaron, el mismo mar que fue su salvación se convirtió en el juicio para sus perseguidores. Esto revela algo profundo. Dios no solo te protege, también puede transformar lo que parecía un obstáculo en una salida. ¿Cuántas veces pensaste que estabas atrapado y luego encontraste una solución inesperada? Eso también fue Dios. En el Nuevo Testamento vemos otra escena impactante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, Jesús está en una barca con sus discípulos cuando una tormenta violenta comienza a sacudir el mar. Las olas golpeaban la barca. El viento era fuerte. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrados. Pensaron que iban a morir, pero Jesús estaba allí, dormido. Cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. La tormenta no desapareció antes de que comenzara, pero fue detenida en el momento exacto. Esto también refleja tu vida. Hay tormentas que llegan sin aviso, problemas que no esperabas, situaciones que te sacuden. Pero si Dios está contigo, la tormenta no tiene la última palabra. Puede que el viento sople, pero no te destruirá. Otra historia significativa es la de Pedro en Hechos capítulo 12. Pedro estaba en prisión, encadenado, custodiado por soldados. Humanamente no había forma de escapar. Pero esa noche, un ángel del Señor entró en la celda, rompió sus cadenas y lo sacó de allí. Las puertas se abrieron solas. Pedro salió caminando.
libre. Esto muestra que Dios no está limitado por circunstancias humanas. No importa cuán cerrada parezca una situación, Dios puede abrir lo que nadie puede abrir. Y si miras tu vida, probablemente encontrarás momentos donde algo se desbloqueó de forma inesperada, donde una solución apareció sin explicación, donde una puerta se abrió cuando todo parecía cerrado. Eso también fue protección. Ahora bien, hay algo que une todas estas historias. En ninguna de ellas, las personas sabían exactamente cómo Dios iba a intervenir. Ellos confiaron, pero no tenían el control. Y eso es importante, porque muchas veces quieres entender cómo Dios te va a proteger antes de confiar. Pero la fe no funciona así. La fe confía primero y entiende después. Y cuando miras hacia atrás, reconoces que Dios ya había estado obrando. Estas historias no son excepciones, son ejemplos. Ejemplos de cómo Dios actúa en la vida de aquellos que están bajo su cuidado. Y aunque tu historia no tenga un horno de fuego o un foso de leones, sí tiene momentos donde algo pudo haberte destruido y no lo hizo. Tal vez no viste un mar abrirse, pero viste un camino aparecer. Tal vez no viste cadenas romperse físicamente, pero fuiste liberado de algo que te ataba. Dios ha estado presente. Y lo ha estado porque su naturaleza es proteger, cuidar, sostener. En el Salmo 121, versículos 7 y 8, se declara que el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso incluye cada momento de tu vida, tu salida cuando avanzas, tu entrada cuando regresas, cada paso, cada decisión, cada proceso. Nada está fuera de su cuidado, y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de ver tu vida como una serie de eventos aleatorios y comienzas a verla como una historia guiada. Empiezas a reconocer que incluso en los momentos donde pensaste que todo dependía de ti, Dios ya estaba obrando. Y eso trae paz. No una paz superficial, sino una paz profunda. La paz de saber que no estás solo. La paz de saber que no estás desprotegido. La paz de saber que hay un propósito detrás de todo, y esa paz te permite avanzar con confianza. No porque todo sea fácil, sino porque sabes quién está contigo. Y ahora que has visto cómo Dios ha protegido a otros, y cómo esa misma protección ha estado en tu vida, es momento de llevar esto a un nivel más cercano. Porque no solo existen ejemplos bíblicos, también hay historias que reflejan esta verdad en la vida cotidiana. Historias que, aunque no están escritas en la Biblia, muestran el mismo principio. En la siguiente parte, entrarás en testimonios que te ayudarán a verte a ti mismo dentro de esta realidad y a reconocer que lo que Dios ha hecho sigue ocurriendo hoy. Parte 5. Historias que revelan lo que Dios hizo sin que lo notaras. Hay momentos en la vida donde todo parece normal, hasta que miras hacia atrás. Es en ese momento cuando conectas los puntos, cuando empiezas a entender que algo más estaba ocurriendo. Algo que no viste en su momento, pero que ahora resulta evidente. No siempre tendremos testimonios espectaculares, con señales visibles o milagros que rompen las leyes naturales. Muchas veces, los actos más profundos de Dios son los más silenciosos. Son esos momentos donde todo pudo salir mal, pero no salió así. Imagina a una persona que toma una decisión impulsiva. Decide salir, ir a un lugar, tomar un camino. En apariencia todo es normal, pero algo sucede, un retraso, un cambio inesperado, una llamada que altera los planes. Esa persona se molesta, se frustra, no entiende por qué todo se complicó. Horas después, descubre que en el lugar al que iba ocurrió algo grave. Un accidente, una situación peligrosa. Algo que pudo haberle afectado directamente. Y entonces lo piensa, si hubiera llegado a tiempo, habría estado allí. Eso no fue suerte, eso fue protección. Hay historias como esa todos los días, aunque muchas veces no las contamos. Personas que iban a tomar una decisión equivocada, pero algo las hizo detenerse. Personas que estuvieron a punto de entrar en relaciones que habrían destruido su paz, pero algo cambió. Personas que estaban a punto de rendirse, pero una palabra, una señal, una sensación, la sostuvo. Eso es Dios actuando, no siempre con voz audible, no siempre con señales visibles, pero sí con precisión perfecta.
Imagina a alguien que creció en un entorno difícil, rodeado de malas influencias, de caminos peligrosos, de decisiones que fácilmente podrían haberlo llevado a una vida de destrucción. Y sin embargo, algo dentro de esa persona siempre le decía que no pertenecía allí. No sabía explicar por qué. No entendía de dónde venía esa inquietud, pero esa voz interna lo llevó a tomar decisiones diferentes, a alejarse en momentos clave, a resistir cuando otros no lo hicieron. Hoy, esa persona mira su vida y entiende. No fue su fuerza, no fue su inteligencia, fue Dios guardándolo desde adentro. También está la historia de alguien que vivió una pérdida profunda. Un momento donde todo parecía quebrarse, donde el dolor era tan fuerte que parecía imposible continuar. Pero en medio de ese dolor, algo sostuvo su corazón. No lo rompió por completo, no lo destruyó, lo transformó. Esa persona no salió igual, pero salió más fuerte, más consciente, más cercana a Dios. Eso también es protección, porque Dios no solo te guarda de lo externo, también te guarda de lo que podría destruirte por dentro. Hay momentos donde el mayor peligro no es lo que pasa afuera, sino lo que se forma dentro de ti. El resentimiento, la desesperanza, el vacío. Y sin embargo, incluso ahí, Dios interviene. A veces a través de una persona, a veces a través de una palabra, a veces a través de un silencio que te obliga a reflexionar. Y poco a poco, te sostiene. Imagina a alguien que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para mal. Algo que en el momento parecía correcto, incluso necesario, pero algo no encajaba. Una incomodidad, una duda persistente, una sensación que no desaparecía. Esa persona decide esperar. Días después, descubre información que revela la verdad detrás de esa decisión, algo que no había visto antes. Y entonces entiende que si hubiera actuado en ese momento, habría cometido un error grave. Eso no fue casualidad, eso fue dirección. Dios no solo te protege de lo evidente, también de lo oculto, de lo que no ves, de lo que no entiendes, de lo que parece bueno, pero no lo es. Hay testimonios de personas que estuvieron en lugares donde ocurrió algo inesperado, y por alguna razón no estuvieron en el punto exacto donde todo sucedió. Un paso más adelante y habría sido diferente. Un segundo antes y habría cambiado todo. Pero no fue así, porque Dios intervino en detalles que parecen insignificantes, pero que tienen consecuencias enormes. Y muchas veces no lo notas en el momento, lo entiendes después, cuando miras atrás, y te das cuenta de que hay demasiadas coincidencias para ser solo coincidencias. Hay demasiados momentos donde algo cambió justo a tiempo, donde algo no sucedió como esperabas. Y eso fue lo mejor que pudo pasar. Eso es gracia. Gracia es cuando Dios actúa a tu favor, incluso cuando no lo ves. Gracia es cuando Él te cuida, incluso cuando no lo buscas. Gracia es cuando te sostiene, incluso cuando estás distraído, confundido o lejos. Y esa gracia ha estado en tu vida más de lo que imaginas. Tal vez nunca lo habías pensado así. Tal vez siempre viste tu vida como una serie de eventos desconectados. Pero ahora puedes empezar a ver un patrón, un cuidado constante, una intervención silenciosa, una protección que no siempre fue visible, pero siempre estuvo presente. Y cuando empiezas a ver esto, algo cambia. Ya no te ves como alguien que simplemente tuvo suerte, sino como alguien que ha sido guardado. Ya no ves tu pasado como una cadena de errores, sino como una historia donde Dios evitó que esos errores te destruyeran por completo. Y eso transforma tu identidad, porque te das cuenta de que no estás aquí por accidente. Estás aquí porque fuiste preservado. Y si fuiste preservado, es porque hay algo en ti que aún tiene propósito. Dios no invierte protección en algo sin valor. Cada vez que te guardó, lo hizo porque tu vida tiene significado, porque hay algo que aún debe cumplirse, porque hay algo que aún debe ser restaurado, porque hay algo que aún debe ser usado. Y esto no es solo para algunos, es para ti. Tal vez nunca tuviste un momento donde viste un milagro evidente. Tal vez nunca escuchaste una voz del cielo. Pero eso no significa que Dios no haya estado contigo. Ha estado en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que parecía insignificante. Y eso es lo que hace que su amor sea tan profundo. No es un amor que aparece solo en momentos grandes. Es un amor constante, un amor que te sigue, incluso cuando tú no lo estás buscando. Y ahora que comienzas a ver esto,
surge una pregunta importante. ¿Qué haces con esta verdad? ¿Cómo respondes a un Dios que te ha protegido tantas veces sin que lo notaras? Porque reconocerlo es solo el inicio. Lo siguiente es aprender a vivir de una manera que honre esa protección, que valore esa gracia, que no ignore lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la siguiente parte, donde aprenderás cómo caminar cada día bajo esta verdad, cómo responder a la protección de Dios con una vida alineada, consciente y llena de propósito. Parte 6. Cómo vivir bajo la protección de Dios cada día. Cuando comienzas a entender que Dios te ha protegido más veces de las que puedes contar, la vida ya no puede seguir igual. No puedes volver a vivir de forma inconsciente. No puedes seguir tomando decisiones sin considerar su presencia. No puedes ignorar una verdad que ha sido revelada con tanta claridad. Porque reconocer la protección de Dios no es el final. Es el comienzo de una nueva manera de vivir. Una vida donde ya no caminas solo, sino acompañado. Y esa compañía cambia todo. Lo primero que necesitas entender es esto. Vivir bajo la protección de Dios no significa que nunca enfrentarás dificultades. Significa que aprenderás a caminar con dirección. Hay personas que viven reaccionando a lo que sucede. Si algo sale bien, se sienten en paz. Si algo sale mal, se llenan de ansiedad. Pero cuando comienzas a vivir consciente de Dios, tu estabilidad ya no depende de las circunstancias, depende de tu relación con Él. Por eso, uno de los consejos espirituales más importantes es desarrollar una vida de dependencia diaria. No solo acudir a Dios cuando hay problemas, sino incluirlo en cada aspecto de tu vida, desde las decisiones grandes hasta las más pequeñas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús enseña algo fundamental. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primero no es solo una prioridad, es una forma de vivir. Es comenzar tu día con Dios. Es consultar antes de actuar. Es detenerte antes de decidir. Porque cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Y eso te protege. Te protege de decisiones apresuradas. Te protege de caminos equivocados. Te protege de relaciones que no edifican. Pero hay algo más. Vivir bajo la protección de Dios también implica obediencia. No basta con saber lo que Dios quiere. Es necesario actuar conforme a ello. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es una carga, es una cobertura. Cada instrucción de Dios tiene un propósito. No es para limitarte, es para cuidarte. Cuando decides vivir conforme a su palabra, te alineas con su voluntad. Y en esa alineación hay protección. Muchas veces, el peligro no viene de lo externo. Viene de decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios. Por eso, obedecer es una forma de evitar caer en situaciones que podrían dañarte. No es perfección, es dirección. Otro aspecto importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Dios no siempre habla de forma audible, pero sí se comunica. A través de su palabra, a través de la paz en tu corazón, a través de una inquietud que no desaparece, a través de personas que traen consejo sabio. Pero para escuchar, necesitas silencio. En medio del ruido constante de las distracciones, de la prisa, es fácil perder sensibilidad espiritual. Por eso es necesario detenerse, tomar momentos para estar a solas con Dios, sin prisa, sin distracciones. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías experimenta algo poderoso. Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así es muchas veces la voz de Dios. No es ruidosa, es sutil, pero cuando aprendes a reconocerla, se convierte en una guía constante. Y esa guía es protección. También es importante cuidar lo que alimentas en tu mente y en tu corazón, porque lo que consumes influye en tus decisiones. Si llenas tu mente de temor, de negatividad, de confusión, eso afectará tu forma de ver la vida. Pero si te llenas de la palabra de Dios, tu perspectiva cambia. Empiezas a pensar diferente, a reaccionar diferente, a decidir diferente. Y eso impacta directamente en tu camino. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos invita a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro,
amable, de buen nombre, porque lo que piensas determina cómo vives, y lo que vives determina hacia dónde vas. Otro consejo fundamental es rodearte de personas que te acerquen a Dios. No puedes ignorar la influencia de quienes están a tu alrededor. Hay relaciones que edifican y hay relaciones que desvían. Hay personas que te impulsan a crecer y otras que te arrastran a decisiones que no son correctas. Por eso es importante discernir. No se trata de rechazar a nadie, se trata de cuidar tu camino. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas que eliges influyen en el rumbo de tu vida. Y elegir bien también es una forma de protección. Además, es necesario aprender a agradecer. La gratitud no es solo una emoción, es una postura espiritual. Cuando agradeces, reconoces la mano de Dios en tu vida. Empiezas a ver lo que antes ignorabas. Empiezas a valorar lo que antes dabas por hecho. Y esa actitud te mantiene conectado. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No solo en lo bueno, en todo. Porque incluso en lo difícil, Dios está obrando. Y cuando agradeces, fortaleces tu fe. Finalmente, es importante caminar con humildad. Reconocer que necesitas a Dios, que no lo sabes todo, que no puedes controlarlo todo. La humildad abre la puerta a la guía divina. En Santiago capítulo 4, versículo 6, se nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa gracia es protección, porque cuando dependes de Dios, Él interviene. Cuando reconoces tus límites, Él te guía. Cuando te acercas con un corazón sincero, Él responde. Vivir bajo la protección de Dios no es una fórmula, es una relación. No se trata de hacer todo perfecto, se trata de caminar con Él. Y ese caminar transforma tu vida. Empiezas a ver el mundo diferente. Empiezas a tomar decisiones con más claridad. Empiezas a experimentar una paz que no depende de lo que pasa afuera, porque sabes que no estás solo, y esa certeza cambia todo. Pero hay algo aún más profundo. Esta protección no es solo individual, también es colectiva. No solo te alcanza a ti, también conecta con otros. Porque Dios no solo te guarda para ti mismo, te guarda para ser parte de algo más grande. En la siguiente parte, vamos a reflexionar sobre cómo esta verdad nos une como familia espiritual y cómo la protección de Dios también se manifiesta en comunidad. Parte 7. Una protección que nos une como familia espiritual. Cuando comienzas a reconocer que Dios te ha protegido sin que lo supieras, también empiezas a darte cuenta de algo más grande. No eres el único, no eres una excepción, no eres un caso aislado. Hay miles, millones de personas que han sido guardadas por Dios de formas que tampoco entendieron en su momento. Y eso crea algo poderoso, una conexión invisible, una familia espiritual. Porque cuando entiendes que Dios no solo te ha sostenido a ti, sino también a otros, comienzas a ver a las personas de manera diferente. Ya no las ves solo por lo que aparentan, sino por lo que han sobrevivido, por lo que han atravesado, por lo que Dios ha hecho en sus vidas, incluso en silencio. Cada persona tiene una historia, y en muchas de esas historias, Dios ha intervenido sin ser reconocido. Eso significa que no caminamos solos, formamos parte de un cuerpo. La Biblia describe esto claramente en 1 de Corintios, capítulo 12, donde se habla de la iglesia como un cuerpo, donde cada miembro cumple una función y todos están conectados. Nadie es independiente, nadie es autosuficiente. Cada uno ha sido sostenido para también sostener a otros. Esto cambia la manera en que te relacionas, porque cuando entiendes que tú has sido protegido por gracia, también puedes extender esa gracia. Dejas de juzgar con dureza y comienzas a comprender. Dejas de competir y comienzas a apoyar. Dejas de aislarte y comienzas a conectar. Porque entiendes que todos estamos en un proceso. Y en ese proceso, Dios está obrando. Hay algo muy profundo en esto. Dios no solo te protegió para que sobrevivieras, te protegió para que puedas ser parte de su obra en otros. Tal vez tu historia puede ser la respuesta para alguien más. Tal vez lo que tú viviste puede evitar que otra persona caiga. Tal vez tu testimonio puede darle esperanza a alguien que está a punto de rendirse. Pero para que eso ocurra, necesitas abrirte. Necesitas reconocer que no estás solo en este camino.
En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esto no es solo una instrucción religiosa, es una necesidad espiritual, porque cuando te conectas con otros que también han sido guardados por Dios, tu fe se fortalece. Escuchas historias que te recuerdan que Dios sigue actuando. Ves vidas transformadas que confirman su poder. Encuentras apoyo en momentos donde tú también lo necesitas. La comunidad es una extensión de la protección de Dios. A través de otros Dios te habla. A través de otros Dios te corrige. A través de otros Dios te anima. Y muchas veces, la ayuda que necesitas no vendrá directamente del cielo. Vendrá a través de una persona. Una llamada en el momento justo. Una palabra que te levanta. Un consejo que te evita cometer un error. Eso también es Dios actuando. Por eso es importante no aislarte. El aislamiento debilita. Cuando te apartas pierdes perspectiva, pierdes guía, pierdes apoyo, y eso puede llevarte a decisiones que no tomarías si estuvieras conectado. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, se nos dice que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Eso es protección en acción. Dios no diseñó tu vida para que la vivas solo. Te diseñó para caminar acompañado, y no solo para recibir, sino también para dar. Porque hay momentos donde tú serás el que necesita apoyo, y otros donde tú serás el que sostiene. Eso es familia espiritual, una red de personas que, aunque diferentes, están unidas por la misma gracia. Una gracia que los ha guardado, una gracia que los ha sostenido, una gracia que sigue obrando. Y cuando entiendes esto, tu identidad cambia. Ya no eres solo alguien que fue protegido, eres alguien que forma parte de algo mayor, un cuerpo que se cuida mutuamente, una comunidad que crece junta, una familia que camina con propósito. Esto también te da responsabilidad, porque así como Dios te ha protegido, ahora tú puedes ser instrumento de esa protección para otros, a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de tu presencia. Hay personas que están atravesando momentos difíciles, y tú puedes ser esa voz que les recuerde que no están solos. No necesitas tener todas las respuestas. A veces solo necesitas estar, escuchar, acompañar, orar. Y en eso, Dios actúa. Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Como dice Mateo, capítulo 18, versículo 20. Eso significa que la presencia de Dios no solo está contigo, también se manifiesta en la unidad. Y esa unidad es poderosa. Porque donde hay unidad, hay fortaleza. Donde hay unidad, hay dirección. Donde hay unidad, hay protección. El enemigo busca dividir, aislar, confundir. Pero Dios busca unir, fortalecer, restaurar. Y tú eres parte de ese propósito. Tal vez no lo habías considerado antes. Tal vez pensabas que tu relación con Dios era algo personal, individual, privado. Y sí, hay una dimensión personal, pero también hay una dimensión comunitaria. Porque la fe no se vive solo en silencio. También se vive en comunidad. Se vive compartiendo, se vive edificando, se vive creciendo juntos. Y en ese crecimiento, todos somos necesarios. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa lo que aún no entiendes. Si Dios te ha guardado, es porque tienes un lugar en su familia, un lugar en su propósito, un lugar en su plan. Y cuando ocupas ese lugar, no solo eres bendecido, también te conviertes en bendición. Porque la protección que recibiste ahora puede fluir hacia otros. Y eso le da un nuevo significado a todo lo que has vivido. Nada fue en vano. Cada experiencia, cada proceso, cada momento, te ha preparado para esto. Para ser parte de algo más grande. Y ahora que entiendes que no estás solo, que formas parte de una familia espiritual, es momento de profundizar aún más. Porque esta verdad no solo transforma tu forma de relacionarte, también transforma tu visión del futuro. En la siguiente parte, vamos a continuar desarrollando cómo esta protección de Dios sigue guiando tu camino hacia lo que aún no ves. Y cómo puedes avanzar con confianza, sabiendo que lo mejor aún está por delante. Parte 8. Cuando comprendes que Dios te ha estado guiando hacia algo mayor, hay un momento en la vida espiritual donde todo comienza a encajar. No porque tengas todas las respuestas, sino porque empiezas a ver un patrón.
un hilo invisible que conecta tu pasado con tu presente. Decisiones que parecían aisladas, pero que ahora tienen sentido. Puertas que se cerraron, pero que te llevaron a algo mejor. Y entonces entiendes algo profundo. Dios no solo te ha estado protegiendo, te ha estado guiando. Cada vez que evitaste un camino, fue dirección. Cada vez que algo no salió como querías, fue redirección. Cada vez que resististe una caída, fue formación. Nada ha sido al azar. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 17, Dios declara: Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios no solo te guarda del mal, te conduce hacia lo bueno. Y ese camino no siempre es el más fácil, pero siempre es el correcto. Muchas veces, lo que llamamos protección, en realidad es preparación. Porque Dios no solo está evitando que te destruyas, está formando en ti algo que aún no comprendes completamente. Carácter, discernimiento, fe, porque sin esos elementos no podrías sostener lo que viene. Hay bendiciones que requieren preparación, hay respuestas que necesitan un corazón listo. Y por eso Dios no solo interviene, también procesa. Tal vez hubo momentos donde sentiste que estabas detenido, donde nada avanzaba, donde las cosas no fluían, y pensaste que estabas perdiendo el tiempo, pero en realidad estabas siendo formado. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, se nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada proceso tiene un propósito. Nada de lo que viviste fue innecesario. Incluso los momentos más difíciles han sido parte de una preparación mayor, porque Dios no improvisa contigo. Y cuando entiendes esto, comienzas a ver tu vida con otra perspectiva. Dejas de enfocarte solo en lo que perdiste y comienzas a ver lo que ganaste. Dejas de lamentarte por lo que no ocurrió y comienzas a valorar lo que sí ocurrió. Porque cada paso ha tenido intención. Incluso cuando no lo entendías, hay algo importante que necesitas comprender. Dios no solo te ha protegido del peligro, te ha protegido de versiones de tu vida que no eran su voluntad. Hay caminos que parecían atractivos, pero que te habrían alejado de tu propósito. Hay decisiones que parecían correctas, pero que habrían complicado tu destino. Hay relaciones que parecían ideales, pero que habrían drenado tu paz. Y Dios intervino, no siempre de la forma que querías, pero sí de la forma que necesitabas. Por eso, hay momentos donde la protección de Dios se siente como pérdida, pero con el tiempo se revela como cuidado. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios ve lo que tú no ves, y eso incluye las consecuencias de decisiones que aún no has tomado. Por eso a veces te detiene. Por eso a veces no permite que algo suceda. No porque quiera limitarte, sino porque quiere guardarte. Y cuando empiezas a confiar en esto, tu forma de avanzar cambia. Ya no necesitas forzar puertas. Ya no necesitas apresurar procesos. Ya no necesitas controlar todo. Aprendes a esperar. No una espera pasiva, sino una espera activa. Una espera con fe. Una espera con confianza. Una espera sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no ves movimiento. En el Salmo 37, versículo 5 se nos dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Eso implica soltar. Soltar la ansiedad de querer que todo suceda a tu tiempo. Soltar el miedo de que las cosas no salgan como esperas. Soltar la necesidad de tener control absoluto. Porque cuando sueltas, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, lo hace de manera perfecta, no tarde, no anticipada, en el momento correcto. Hay algo hermoso en esto. Dios no solo te ha protegido hasta hoy, te está llevando hacia algo. Un propósito que aún se está desarrollando. Un llamado que aún se está formando. Una vida que aún se está construyendo. Y tú estás en medio de ese proceso. Tal vez aún no ves el resultado final. Tal vez aún hay cosas que no entiendes. Pero hay algo que sí puedes saber. No estás perdido. Estás siendo guiado. Cada paso que das, cada decisión que tomas, cada proceso que atraviesas, está siendo acompañado por la mano de Dios. Y eso te da seguridad. No porque todo sea claro, sino porque sabes quién te está guiando. En Proverbios capítulo 4, versículo 26,
Se nos dice que consideremos la senda de nuestros pies, y todos nuestros caminos serán rectos. Eso implica caminar con atención, con sensibilidad, con discernimiento, con conciencia, porque ahora ya sabes que no estás caminando solo. Y eso cambia la forma en que avanzas. Te vuelves más cuidadoso, pero no temeroso. Más consciente, pero no ansioso. Más firme, pero no rígido. Porque estás aprendiendo a confiar. Y esa confianza se fortalece con cada experiencia. Con cada vez que ves que Dios responde. Con cada vez que entiendes algo que antes no veías. Con cada vez que reconoces su mano en tu vida. Y poco a poco, tu fe deja de ser una idea y se convierte en una certeza. Una certeza que te sostiene. Una certeza que te impulsa. Una certeza que te permite avanzar incluso cuando el camino no es completamente visible. Porque sabes que Dios ya ha estado allí antes que tú. Y si Él ya ha estado allí, no hay nada que pueda sorprenderlo. Eso significa que ya ha preparado lo que necesitas. Ya ha previsto lo que vendrá. Ya ha dispuesto lo necesario. Y tú solo necesitas caminar. Con fe, con confianza, con humildad, sabiendo que cada paso que das está siendo sostenido. Y ahora que has llegado a este punto, es momento de cerrar este proceso con una verdad que resume todo. Porque entender que Dios te ha protegido, que te ha guiado, que te ha formado, no es el final, es el comienzo de una nueva vida. Una vida donde ya no vives desde el miedo, sino desde la esperanza. Y eso es lo que vamos a declarar en la última parte. Parte 9. La certeza de que no fue casualidad y el inicio de una vida guiada por Dios. Llegaste hasta aquí, y eso por sí solo ya es una señal. No solo escuchaste este mensaje, lo sentiste. Algo dentro de ti comenzó a despertar. Algo empezó a encajar. Tal vez no con todas las respuestas, pero sí con una nueva claridad. Ahora puedes ver tu vida desde otro lugar. Ya no como una serie de eventos sin sentido, sino como una historia donde Dios ha estado presente en cada detalle. Y esa verdad cambia todo, porque cuando entiendes que Dios te ha salvado sin que lo supieras, ya no puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Hay una respuesta que nace dentro de ti, no por obligación, sino por revelación. Una respuesta que dice: no quiero ignorar más a Dios, no quiero seguir caminando sin reconocer su mano, no quiero vivir desconectado de quien me ha sostenido tantas veces. Y eso es el comienzo de una nueva etapa. No una vida perfecta, sino una vida consciente. Consciente de que no estás solo. Consciente de que hay propósito en tu existencia. Consciente de que cada día es una oportunidad para caminar más cerca de Dios. Porque ahora sabes algo que antes no entendías completamente. No llegaste hasta aquí por casualidad. En Efesios capítulo 2, versículo 10, se nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso significa que hay un diseño. Tu vida no es un error, tu historia no es un accidente, tu presente no es el final. Dios ha preparado algo para ti, y cada vez que te protegió, lo hizo porque ese propósito sigue vigente. Tal vez hubo momentos donde pensaste que lo habías arruinado todo, que tus errores eran demasiado grandes, que no había vuelta atrás. Pero si estás aquí, es porque Dios no terminó contigo. Su gracia fue más grande que tu caída. Su misericordia fue más fuerte que tu error. Su amor fue más constante que tu distancia. Y eso no es algo que debas tomar a la ligera. Es algo que transforma tu forma de vivir. Porque cuando entiendes que has sido guardado, también entiendes que has sido llamado. Llamado a vivir diferente, llamado a caminar con propósito, llamado a no desperdiciar lo que Dios ha hecho en ti. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con intención. Cada decisión ahora tiene un peso diferente, cada día tiene un valor distinto, cada momento se convierte en una oportunidad, porque sabes que no estás aquí por accidente, y esa certeza te da dirección. Ya no necesitas compararte con otros, ya no necesitas correr detrás de lo que el mundo dice que es éxito. Ya no necesitas llenar vacíos con cosas que no permanecen, porque has encontrado algo más profundo. Has encontrado sentido, un sentido que no depende de lo externo, sino de lo eterno. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dice que Él vino para que tengamos vida, y para que la tengamos en abundancia. No solo una vida biológica, sino una vida plena, una vida con propósito, una vida con dirección, una vida donde cada paso tiene significado. Y esa vida comienza cuando decides responder,
No solo reconocer lo que Dios ha hecho, sino caminar con Él a partir de ahora. Tal vez nunca lo habías hecho de manera consciente. Tal vez siempre pensaste en Dios como algo lejano, algo opcional, algo para momentos específicos. Pero ahora entiendes que Él ha estado contigo todo el tiempo. Y eso cambia la relación. Porque ya no es solo creer en Dios, es caminar con Él, es hablar con Él cada día, es incluirlo en tus decisiones, es buscar su dirección antes de avanzar. Y eso no es complicado. No necesitas palabras perfectas, no necesitas rituales complejos, solo necesitas un corazón dispuesto. Un corazón que diga, Dios, ahora entiendo, ahora veo, ahora reconozco que tú has estado conmigo, incluso cuando yo no estaba contigo. Y a partir de hoy, quiero caminar contigo. Esa es la verdadera respuesta. No una emoción pasajera, sino una decisión. Una decisión que transforma tu vida desde adentro. Porque cuando decides caminar con Dios, todo comienza a alinearse. No de forma instantánea, pero sí de forma constante. Empiezas a ver cambios en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de decidir. Empiezas a experimentar una paz que no depende de lo que pasa afuera. Una paz que viene de saber que estás en el lugar correcto, con la persona correcta, en el camino correcto, porque estás con Dios, y eso es suficiente. Habrá desafíos, sí, habrá momentos difíciles, sí, pero ahora los enfrentarás de otra manera, ya no desde la incertidumbre, sino desde la fe, ya no desde el miedo, sino desde la confianza, ya no desde la soledad, sino desde la compañía de Dios, porque sabes que si Él te ha protegido hasta ahora, también lo hará en lo que viene. Y eso te permite avanzar con esperanza, no una esperanza vacía, sino una esperanza firme, una esperanza basada en todo lo que ya viviste, en todo lo que ya superaste, en todo lo que Dios ya hizo, y esa esperanza te sostiene, te levanta cuando caes, te impulsa cuando dudas, te recuerda que lo mejor aún no ha terminado, porque Dios no ha terminado contigo, tu historia sigue, y esta vez la vivirás consciente, consciente de su presencia, consciente de su guía, consciente de su amor. Y eso lo cambia todo. Ahora, antes de terminar, toma un momento, respira, reflexiona y reconoce en tu interior todo lo que has vivido. Cada momento donde Dios te guardó, cada situación donde algo cambió a tiempo, cada vez que saliste de algo que pudo destruirte. Eso fue Dios. Y hoy ya no lo ignoras, hoy lo reconoces. Y ese reconocimiento es el inicio de algo nuevo. Una vida guiada, una vida protegida, una vida con propósito. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe esta frase: Dios me ha guardado y ahora camino con Él. Y compártelo con alguien que necesite entender que no está solo. Porque tal vez, al igual que tú, Dios también lo ha estado salvando, sin que lo supiera.